Quería preguntarte algunas cosas. Estamos en un conversatorio que se llama Renovando el Masculino y quise preguntar a hombres que admiro y que conozco y que cuento con su amistad, quién eres tú y qué es tu masculino? ¿Qué es ser hombre? Pues gracias por la amistad sobre todo, que es un buen lugar. Hay una acepción antes de lo del hombre de la amistad que viene de una terminología que habla de ser el custodio del alma, el centinela del alma de otro. Y a mí esa acepción me gusta mucho. Así que pues gracias. Y de alguna manera, como si en el linaje mío de masculinos, pues hay un espacio donde hay más, como si, por así decir, fuese un puente más al mundo a través de lo masculino. Entonces, en ese formato de masculino-femenino, es como si yo sintiese que tengo desarrolladas las dos partes, no sé si por igual, supongo que a veces sale más la femenina y a veces más la masculina, pero como si en ese masculino para mí sí tiene que ver con todo un espacio de estar en el mundo, de tener como mi propio sitio, mi propio lugar. Y como te decía, pues soy hermano de otros masculinos, soy hijo de un masculino y una femenina, aunque todos ya sabemos que tienen las dos partes. Y como si ahí yo me he ido configurando, pues casi, casi sin entrar en estos términos de masculino y femenino, ¿no? Una de las cosas que pensaba cuando me dijiste para hablar este rato tenía que ver con eso, ¿no? Como si esto del masculino, femenino y desde este lugar más de mirada psicológica o así, es algo como que nace desde hace menos tiempo. Digamos que hay un lugar mucho más marcado de diferenciación de masculino y femenino a nivel antropológico. Y como si en esa evolución han ido habiendo cambios o han habido como lugares que han estado presentes desde el principio, incluyendo con especies de monos. Así que, pues, pues soy un hombre, soy Juan Ignacio y, y eso es lo que te puedo decir del masculino. Ujú. ¿Cómo es esto de la reconciliación con el padre o reconocer al padre, a los hombres del linaje? ¿Crees que esto sirvió para construir tu masculino? Pues a nivel de reconciliación, eh, a ver cómo te lo cuento, según yo. Digamos que la reconciliación para mí tiene que ver no tanto con algo externo, sino con algo interno. Para mí la reconciliación viene con un lugar de los distintos dolores que existen en el corazón y que de alguna manera al transmutarlos, al transformarlos en amor, se va reconciliando el hueco que se quedó en la rotura cuando se rompió el corazón por alguna razón. Entonces, cuando hablamos de mi papá, de Alfonso, que ya nos dejó hace casi 12 años, no hace 12 años y un poquito, porque fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿eh? Qué cosas. y, y para mí con él tiene que ver con un lugar eh, donde siempre ha habido mucha admiración, como un lugar muy amoroso también, y como un lugar así muy de honra. Y a la vez recuerdo como dos aspectos que serían los que más necesité reconciliar. Uno tenía que ver con cuando yo empecé a ser joven y quería volar y entonces en esas diferencias de opiniones entre un papá y un hijo o un adulto y un joven y ahí como si los dos sacábamos el temperamento. Solo era en esas situaciones, en ninguna más, ¿no? Era como eso que a veces hablamos de robarle la llave dorada a nuestros padres para poder ser quienes somos. Y ese es uno de los lugares que a la vez reconozco en él como ese lugar de repente de mucha vehemencia al defender una postura y que al ir reconciliándolo se ha ido quedando como en un lugar más plano, más de aceptación o de acoger o de
integrar las distintas cosas que suceden. Pero eso sí venía marcado desde siempre, ¿no? Para mí en lo masculino. Y la segunda cosa es que mi papá era bastante mayor, porque si mi papá viviese ahora, tendría 92 años, casi. Entonces tendría 50 más que yo. Entonces, desde chiquitito siempre he tenido esa sensación de como si le hablasen a él como si él fuese mi abuelo en vez de mi papá, y por tanto yo su nieto en vez de mi papá. Y de alguna manera, ese formato, cuando yo era más adolescente, entraba como en un conflicto de vergüenza, como si fuese vergonzoso para mí que mi papá fuese mucho más mayor que los papás de los otros niños. Y cuando fui entrando en contacto con eso, vi la bendición y la valentía, ¿no? De todo lo contrario, de cómo se animó y arriesgó, aun sabiendo que al ser tan mayor tal vez no podría conocer pues, a mis sobrinos, es decir, a sus nietos, y como si aun a pesar de todo eso, dijo sí y siguió hacia adelante. Y cuando esas dos cosas se reconcilian, pues claro, hay un espacio que la vergüenza se transforma como en espontaneidad y el lugar de la vehemencia se va transformando como en un lugar mucho más de calma. Entonces, para mí eso es un lugar de honrar o de reconciliar en mi corazón los lugares que estaban adoloridos o con dolor, y que ni siquiera tiene que ver con lugares de confrontación o enfrentamiento directo como el de la vergüenza que te cuento, aunque el otro sí, pero el otro es como más natural de dos momentos vitales diferentes. Y es curioso porque para mí en lo masculino, solo de referencia, solo conocía a mi papá, porque mis abuelitos eran bien mayores y entonces pues no los llegué a conocer. Entonces yo siempre digo, Moni, que me falta una generación, porque mis abuelos, menos mi abuela, la única que conocí, que es la segunda mujer de mi abuelo, y ella es de 1910, los demás son todos de 1890 y tantos, y yo soy de 1979, o sea, como si me faltase entre medias una generación. Wow. ¿Y qué es lo que tú dejarías hacia adelante en cuanto a lo masculino? ¿Qué sembrarías tú? A mí me gusta mucho trabajar contigo en el máster y veo en ti tu sensibilidad, tu creatividad, el arte que tú tienes. ¿Y qué es lo que podrías transmitir o compartir con nuevas generaciones y con las actuales en estos tiempos para el masculino? Pues creo que tiene que ver con lo que tú iniciabas. Es decir, a lo largo de la historia a nivel antropológico, las mujeres han sostenido todas las comunidades y han sido las portadoras y receptáculo, y además han sido las custodias del amor y de todo lo que tiene que ver con el nexo familiar y con el vínculo y con la comunidad. Sin embargo, los hombres siempre han jugado un poco más como a la guerra, como si tuviesen que salir y expandir hacia afuera, pero a través de ese lugar de conflicto o de guerra. Y para mí hay un espacio que el masculino necesita nutrirse de ese femenino. Y cuando digo de ese femenino, es de algo que no nos es propio de forma natural como a la mujer, que tiene que ver con la posibilidad o no de gestar vida dentro. Es decir, la mujer en el femenino más absoluto es la única posible gestadora o que puede gestar la vida dentro. Y entonces hay como un lugar esencialmente capaz de ser creativo o creador. Entonces las mujeres, y pues ¿qué voy a decir de ti, que eres artista y que el arte y la pintura te regalaron algo infinito e impensable de inicio, pero además de eso, pues con tu cocina o con las cosas que han sido propias y que a veces como que se critican, y sin embargo para mí hay algo en ese lugar de los trabajos manuales, de poder entrar en contacto con nuestro lugar creador desde ser hombres. Y muchas veces pasa por dos cosas que yo suelo tener como referencia, y una es que si uno se pelea mucho consigo mismo en su cabeza,
pues que trabaje su cuerpo en el sentido creativo, es decir, de la danza, de los estiramientos, de sentirse uno ágil, flexible, porque si uno no sabe trabajar la flexibilidad a nivel mental, pues que lo trabaje en su cuerpo y entonces poco a poco se va haciendo el trasvase del cuerpo a la mente. Y de igual forma, pues para mí cuando uno se pelea mucho con el mundo, pues entonces es bueno trabajar la tierra. Y cuando hablo de trabajar la tierra, hablo no desde un lugar de solo sembrar o solo estar disponible para ese espacio, sino ese lugar también que nos es propio y que muchas veces no, se nos olvida, que es el de cuidar la tierra a nivel de la belleza, de la sensibilidad, de poder cuidar una plantita, de hacer un ikebana japonés, de ver las flores, de hacer fotografía. O sea, como un espacio donde el masculino tiene su lugar de ser para reconciliarse con lo femenino, en lo único que nos reconciliamos todos, que es en el crear. Porque Slava Polunin, que es un payaso muy famoso y que a mí me gusta mucho, lo explica muy fácil. Y él dice, cuanto más se crea, menos se destruye. Entonces, pues si el ser humano desde lo masculino siempre ha tendido más a la destrucción y a la conquista, si vamos elevando el nivel de creación, no poniendo el foco en la destrucción y cómo quitarla, sino siendo más y más y más sensibles y más creativos, poco a poco se va a igualar. Y entonces, según esto vaya subiendo en el hombre o en lo masculino, en la mujer también va a tener un espacio para ir saliendo al otro lugar y entonces se van a equilibrar. Que tiene que ver con el masculino, a mí me define un poco un mandato, si tú quieres, de estos que nos daban cuando éramos chicos, ¿no? Mi papá a veces tenía que salir de viaje por temas del trabajo, de la oficina, de lo que fuera. Y supongo que por bien hacer, ¿no? Era un gesto suyo. Me decía, verás que ahora quedas y tú eres el hombre de la casa. En casa quedábamos mi mamá, mi hermana mayor, luego vengo yo y luego mi hermano menor, el chiquito, ¿no? Gabriela, Alfonso, Ignacio. Y este mensaje de mi papá, de Guillermo, de Lobo Espinosa, fue implantando, ¿no es cierto?, como el mandato de que el hombre de la casa o el hombre en general es este que cuida, ¿no? Este que está ahí para estar pendiente de lo que haga falta, ¿no? Mi papá en casa, más allá del tema del proveedor, que además iba compartido. Yo vengo de una casa en la que papá y mamá trabajaban, eso estaba así, salvo cuando éramos muy chiquitos. Y sí, mi mamá se hizo mucho cargo del cuidado, mi papá trabajaba, pero luego mi mamá trabajó toda la vida. Eh, no había una diferencia ahí. Y mi papá lo que sí era muy de cuidar la casa, digamos, ¿no es cierto?, mientras estuvo con nosotros. Eh, Me refiero a todo cuanto fuera tarea doméstica en la casa, desde cambiar instalar una máquina o una lavadora o arreglar la refri o si había que hacer tareas de carpintería, que era algo a lo que mi papá le gustaba muchísimo dedicarse, entonces hacía muebles, hacía libreros, hacía cosas, ¿no? Pero siempre era en función del cuidado de la casa, del cuidado de la familia, del bienestar común, ¿no? Creo que eso se me implantó, ¿no es cierto?, como el mandato del ser hombre es cuidar de, ¿no es cierto?, de los demás. Si tú quieres verlo en términos de manada, es esto, ¿no? Es cuidar de la manada. Eh, no necesariamente ser el más fuerte, pero sí estar pendiente de los demás todo el tiempo, ¿no? Que es algo que creo que mi padre lo tenía muy marcado, ¿no? Por ahí desde mi definición del masculino, ¿no? Ujú. Gracias, Alfonso. Y bueno, también está aquí invitado a amigo Lucky Lenin Saltos. Él es constelador también. Y bueno, si puedes decirnos quién eres tú. Hola Moni, gratitud a todas y a todos los que están gastando su tiempo
suponiendo que vamos a poder decir algo iluminador en este momento. Valoro mucho la atención y la ventanita que propones, Moni, para vernos, para compartirnos. Y nada, yo estuve invadido por la pregunta porque no es muy cómoda y no es muy fácil tampoco. No sé desde dónde responder, pero cuando vos me suelto esta pregunta de ¿quién soy yo como hombre? Me sudan las manos porque no es una respuesta fácil si me pongo a observar o contemplar los modelos que suponen o sugieren lo que debería ser, ¿no? Entonces, más bien, desde ahí como que me queda más claro lo que no soy y no sé lo que soy. Estoy en ese viaje, como ustedes, supongo, ¿no? Pero claro, yo decía, para esta pregunta, ¿cómo respondo? Y me acuerdo que una vez, una anécdota, metiendo la cuchara con lo que dijo Juan Alfonso y lo que dice Alf, perdón, Juan Ignacio y Alf. Una vez yo en la casa tuve un problema eléctrico y de tuberías. Era un tema que físicamente yo no podía resolverlo. Entonces busqué en ese momento en la guía telefónica y había un servicio que se llamaba Maridos de Alquiler. Y era una agencia que llegaba y te solucionaba todo lo que esa figura masculina no podía resolver, ¿no? Pero claro, entiendo que si juego en la etimología de la palabra hombre en lo latino, sobre los hombros hay una responsabilidad con la que ahora conscientemente cargo, ¿no? No sé si de cuidar de la vida, pero de sostenerla. Y a lo que quería llegar, como para terminar con esta primera pregunta, es que hay cierta fisicalidad con la que me siento en referencia. Esta capacidad de accionar en la materia, no porque haya una fuerza superior, sino como que el masculino de por sí tuviera una relación más cercana con la herramienta, con el resolver algo. Con esto no quiero decir que el femenino no lo tiene, porque resuelve cosas que biológicamente nosotros no tenemos cómo hacerlo, ¿no? Pero parecería que a manera de compensación, la energía que yo habito en esta encarnación me da esa facultad de solucionar algo, de reparar, de sostener. Entonces, como hombre tengo también esta responsabilidad de contener, de sostener, de acompañar la vida, de mejorarla. Y pienso en esta condición que significa el mejorar la vida, todo lo que lo masculino ha hecho, como desde levantar un edificio, poner el agua en la cañería, inventar máquinas hidráulicas. También participaron mujeres, sí, en efecto, pero ha habido una fuerza motriz, una acción motriz que ha permitido comodidad. Y es eso también con lo que me siento en referencia. Saber que detrás mío hay una fuerza masculina que, así como ha sabido hacer guerras y armas, también ha hecho algo para poder poner los libreros. Gracias, Lucky. Bueno, y como yo había abierto también esta charla, esta relación con mi masculino, con la historia, con la reconciliación de lo masculino, creo que es importante porque nos da una fuerza para sostenernos en la vida y para hacer esta individuación de cada uno. Entonces, bueno, si quisiera saber, Alfonso, ¿qué crees tú esto de los ancestros o de tus raíces, de lo masculino, esta relación con tu padre? Y ahora tú como padre, cómo has seguido o cuál ha sido este reconocimiento de tu historia masculina en ti y luego en tus hijos también? A ver, por un lado, mis dos abuelos son de cuento, en el sentido de que yo no los conocí, no los conocí en vida, en ninguno de los abuelitos. Por compensación teníamos una abuela extra, porque teníamos básicamente tres abuelas, mi abuelita, su hermana y mi abuela del otro lado, que eran
básicamente 3 abuelas del mismo nivel. eh, pero abuelos no hubo, ¿no? Que me refiero a figuras paternas. Y entonces, bueno, estaba mi padre, pero había un fuerte escenario de mujeres fuertes, ¿no es cierto? De mujeres que llevaban la, la vida de la casa y de la familia y demás. Eh, Luego, claro, la relación con mi padre, momentos, ¿no es cierto? Momentos con cortes que supongo que ahora viéndolos a la perspectiva resultan más o menos claros, pero que fueron todos caóticos, confusos y dolorosos en su momento, ¿no? De la primera infancia, del padre, mi papá idealizado, mi papá que puede hacerlo todo, porque además mi papá, como te digo, resolvía todo, ¿no? Arreglaba el carro y luego estaba instalando un librero y luego estaba haciendo no sé qué con el taladro, qué sé yo, ¿no? El tema de mi papá y las herramientas, o sea, el cuarto de las herramientas de mi papá era todo un planeta fascinante para mí como niño, ¿no? Extraordinario, lleno de, de llaves y de destornilladores y de cosas que claro, ahora los puedo ver como cosas elementales, pero era además todo lo que papá podía de verdad hacer con eso, ¿no? Eh, el tema de mi viejo, que lo tengo yo también heredado de recoger tuerquitas y cositas de la calle, pensando que han de valer, ¿no? Para algún día, porque luego justo te falta una tuerquita y dices, no, yo por aquí tenía, o una rodela o un reloj, ¿no? Eh, Absurdo. Pero de esa primera relación a una adolescencia más bien muy chocada, ¿no? Muy rota. Mis padres se divorcian durante la adolescencia, pero eso además también llevó a una ruptura con mi papá, eh, con la cual me fui reconciliando solo años después, ¿no es cierto? La primera reconciliación fue, digamos, yo ya de adolescente y tal y cual. Yo había oído, porque se contaba en la casa, pero era un tema sobre el que mi papá evadía hablar. Que claro que él había actuado en el Teatro del Independiente con el Paco Tobar. Y algún día encontré una carpeta y no es que había actuado, fue actor 10 años con Tobar. Y había artículos de prensa y todo. Entonces, en un momento en el que yo me interesaba por el teatro, fue como descubrir que ahí había algo umbilical, que ahí había algo que más allá de mi bronca personal con mi papá, que la tenía en ese momento de mis 16, 17, 18 años, la tenía sin duda. Más allá de eso, había un lugar común, además muy profundo, porque el teatro ha tenido una significación enorme en mi vida, aunque no me terminé dedicando a la actuación, sí fui actor durante varios años, y en mi cédula de ciudadanía dice profesión actor, algo que nunca lo cambiaré porque es una honra para mí llevarlo ahí. Y de alguna manera son cosas que pasan, solo como anécdota, mi hijo Mateo también está haciendo trabajos de actuación, aunque él no me ha visto tampoco a mí actuar nunca. Yo lo vi actuar a mi papá una sola vez en una cosa por la que pasó él ya de grande, digamos, en otro momento. Y luego, claro, a mí lo que me pasa es que me casé muy joven, me casé muy chamito a los 20 años. Y eso implicó en mi padre, forzó un reconocimiento. Eh, y tuvimos una larguísima charla en un viaje de carro de aquí a Cotacachi de vuelta a visitar a una pariente monja, que era el pretexto porque en realidad fuimos hablando todo el camino y hay un elemento que es clave en mi vida, que es la palabra, ¿no es cierto? Y que creo que era muy importante en la vida de papá también, ¿no es cierto? El lograr decir las cosas, decirlas, escribirlas, ponerlas en versos, ponerlas en artículos, ponerlas de un modo tal que sean inteligibles, ¿no? Para mí eso es clave y creo que fue ese día cuando logramos resolver un montón de conflictos, reconocernos a partir de que yo ya era un adulto casado. Y luego sí, durante ya mi vida adulta, digamos, mi padre murió en el 2005, 2006, 2006. Eh, y digamos, tuvimos una muy buena relación ya de adultos, ¿no? Eh, de él que habré heredado, supongo que muchos de los temas, sin duda la cara,
Para la gente que lo conoció a mi papá, saben que soy extremadamente, somos extremadamente parecidos. Eh, y más allá de eso, sí, un gusto también por las herramientas. Yo también tengo por aquí algún librerito hecho con las manitos. Qué bueno, muchas gracias. Y este del lobo, Lobo Espinosa, ¿por qué le dieron ese apodo? ¿Por qué le dijeron así a tu papá? Mi papá había cambiado de voz muy chamito, ¿no? Como hacia los 12 años o así, él ya pasó de los gallos y en 3 meses ya tenía una voz más o menos como la mía, más bien gruesita, ¿no? Pero claro, cuando entró al internado donde había estado en el Loyola, un internado que tenían los jesuitas en Cotocosao, eh, pues él estuvo ahí un tiempo y cuando había entrado al internado, claro, él ya tenía una voz gruesa y le empezaron a decir que tenía la voz de lobo feroz del cuento, que está haciendo no sé qué, y eh, por ese lado había empezado el apodo. Entonces la gente de Loyola le empezó a conocer como el lobo, y luego a mi papá le conocían, pero universalmente como Lobo Espinosa. Podías llamar a la internacional donde trabajó o a la super de bancos donde trabajó y buenas tardes, necesito hablar con el ingeniero Lobo Espinosa, sí, enseguida, y te pasaba al escritorio de papá. Lo conocía todo el mundo, el lobito, además, ¿no? Como con la cosa quiteña del cariño, no era el lobo, era el lobito Espinosa, ¿no? Qué bueno. Gracias, Alfonso. Lucky. Ah, mi padre, él se llama Antonio Edilberto Saltos Lozada. Mi madre, ella se llama Fanny Fernández, María Fanny Fernández. Ella debía ser Vallejo Fernández. Entre estos dos hacen ese encuentro, que yo supongo que es azar como en todos, y de repente, 9 meses después, en una luna llena, alguien decide aterrizar en este planeta y le ponen Lenin Ricardo Saltos Fernández. Sé que debía ser Vallejo, así que menciono este apellido porque es un masculino con el cual me he reconciliado. Para hacer este viaje en retrospectiva empiezo desde el tema sistémico y desde la obsidiana, ¿no? En lo sistémico es que puedo empatar con lo esencial de saber que hay un pasado que nos constituye genéticamente, histórico, celular, vivencial. Y también desde la obsidiana, donde se hace un viaje que en mi caso es del niño al varón. Cuando la primera pregunta sale, empato con esto porque a los maridos de alquiler les sorprendió que un hombre les alquile. Y cuando ellos empezaron a hablar, otra vez el tema de la voz, ¿no? Me acuerdo que preguntaba siempre por esta manzana de Adán, que hizo que module la voz, que es muy particular en lo masculino, y que de mi padre esa fue eh, como una cometa, un faro, una referencia. Mi padre tenía una voz eh, como tornado, como un trueno. Me gustaba, está vivo mi padre, pero siempre me gustaba escucharle hablar o leer o cantar o pararse en un micrófono y hacer un discurso y era como, esa voz comunica y provoca algo. Entonces, claro, hacia atrás, desde lo sistémico, es que se me permite este viaje para no ver el blasón, no ver el escudo de armas, pero regresar a ver los que caminaron antes y por ahí encuentro los abuelos del lado paterno, por lo menos logro registrar los nombres de los abuelos del lado paterno y al abuelo del lado materno. Esa parte también como que la tengo un poco coja, un poco diluida, pero claro, mi idea fue ponerles colores o nombres o números, fue como, ahí está el rojo a cuadros, cuando no sabía cómo identificar a eso de lo que vengo, se me ocurrió nombrarlos, dejar de angustiarme por encontrar la pista específica de qué año y qué fecha y qué persona fue.
Y cómo solucionaba esa pregunta en mí de alguna manera fue mucho más compleja porque empecé a reevaluar y decir, ¿me gusta tocar guitarra a mí o son ellos en ese eco? O nada, yo ando en bicicleta, allá tuvieron que andar en caballos, la sensación fue la misma o parecida. Entonces empecé a preguntarme si las cosas que yo desde mi ego digo, me gusta, no soy, no fueran como coros de esa canción, o el tema de la asistencia o el acompañamiento. Entonces, para sentirme siendo parte de esta línea de tiempo, de hacia atrás al presente, hacia adelante, entendí que quizás sí, muchas de las cosas que ellos hicieron, aunque no los conocía, están sucediendo ahora, pero con otra ropa. Y eso como que me dio una tranquilidad. Em, También el tema de la relación con la tierra y la naturaleza es algo que tomo de mi linaje masculino, eh, de valorar el tiempo, de valorar la materia, de aprender a reparar, pero también de evitar destruir, no digo cuidar, sino de ponerle atención a algo que materialmente llega a tus manos para que dure el potencial de tiempo que más pueda. Entonces, claro, logro vivir el desapego de mi nombre desde muy niño. Mis amigos, así como a tu padre le decían Lobo, mis amigos me llamaban Lucky porque era el Lucky mágico el que jugaba y resolvía cosas. En ese momento no hablaba nada de inglés y no sabía lo que significaba, así que hasta ahora lo escribo bien y lo pronuncio mal porque no creo en la suerte tampoco. Pero este no nombre me permite desidentificarme de algo que valoro y defiendo de otra forma. Pero claro, este no nombre me permite ser en mi encarnación, en mi vida. Mi padre le costó mucho llamarme Lucky. Entonces llegamos a un consenso y le dije, si no puedes llamarme Lucky, llámame hijo. Porque siempre tuve cierto cortocircuito con Lenin, aunque me encanta ese nombre. Pero claro, entender también que, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, el masculino es el que transmite el apellido, como que fuera la historia de la Moni, Castrillón, y en tu caso igual, Alf, Espinosa, y lo mismo que pasó con Juan. Parecería que ese apellido es el legado. Entonces sí, cuando yo reconozco mi masculino, es que le doy espacio a ese legado, incluso aunque no lo haya experimentado o compartido. Entonces regreso a ver y sé que allá atrás hay un legado fuerte, ¿no? No solo de los que tuvieron que decirle al oso, voy a vivir en tu cueva, te toca irte a otro lado y defender al grupo, o de los que tuvieron que jugar con el fuego, relacionarse con los elementos, comprender que habían semillas que funcionaban o no, o ser testigos de un proceso de parto. Entonces, cuando veo el masculino, regreso a ver en una larga data de tiempo. Eso sí, regreso a ver con los binoculares bien puestos hacia mi padre y los abuelos del lado paterno y del lado materno y los más cercanos. Entonces, algo por ahí, ¿no? El legado del masculino es algo que se me ha permitido saborear como hombre. Gracias, Lucky. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Nancy, creo, está aquí levantando la mano. Nancy, em, ¿quieres, tienes alguna pregunta para, quítale el micrófono, porfa? Ah, no, perdón, era mi hijo. No, muchas gracias. Está Bueno, todo claro. ok. Bueno, es interesante todo esto, cómo se nos ha creado. Ahora estaba, mientras preparaba el conversatorio, mi papá decía, al que Dios le quiso, varón le hizo. Una de las cosas y una de las creencias
Una de las creencias que tenía en mi familia era que mi papá a lo menos estaba en busca de un hombre y era como él tiene que llevar el apellido, ¿no? Y es esto que se encargan los hombres de llevar el apellido. Pero también lo que he visto y también en nuestras sociedades es como también las mujeres se pueden llamar madres solteras y en nuestra sociedad hay muchos y es una de las partes en las que se anula al masculino. Y esto es lo que veo en el trabajo de constelaciones, en el trabajo sistémico, es como que ahí queda cojo algo, porque no se sabe, e incluso algunas pacientes dicen, no, es que yo no le voy a decir, porque hay un enojo muy grande, un enojo tal vez con el papá por lo que pudo haber pasado, que cada uno tiene su historia, pero muchos de los niños son los que después quedan o no se les permite el acceso al padre en la infancia. Y luego, cuando ya estamos adolescentes, es como esa rebeldía contra el padre. Y para mí esto ha sido un transitar como muy interesante en mi vida. Yo también creo que en la adolescencia me rebelé muchísimo con mi papá, con mi mamá, peor cuando estuve en la universidad. Desde psicología siempre nos decían, o sea, todo tenía la culpa mis papás. Entonces venía, pero claro, yo tengo un padre ausente, culpa de mi papá. Y claro, mi mamá, no sé qué, y era la bronca. Y creo que en la adolescencia es donde que más se hace esta bronca. Y ya cuando estamos adultos es el reconocimiento. Y yo ahora lo veo, mi padre también falleció hace 2 años. Y es como poder transformar esta fuerza, ya no solamente reclamar y reclamar porque no estuviste presente, no sé qué, sino que cómo vamos a transformar ya en nuestras vidas y qué es lo que yo quiero hacer de aquí en adelante, ¿no? Y esto es lo que, por eso hice este conversatorio y lo estoy haciendo en todo este mes de abril que me he dedicado al Padre, porque hemos hablado mucho de las mujeres y creo que en espacios de transformación, en los espacios de constelaciones, en este mismo espacio de conversatorios, hay muchas más mujeres que hombres. Entonces siempre me pregunto, ¿qué será? Sí, necesitamos cambiar, pero también necesitamos reconocer lo importante que es el hombre. Porque es como, para mí, esto ha sido como el equilibrio, es la balanza que me ha podido como ir como más fuerte hacia adelante, no en la lucha, que eso era antes lo mío, no en la bronca, no en que, no es que tienen que cambiar y todo eso, sino que cómo yo en mi propia vida he podido transformar. Y esto del arte, que tal vez me viene de lo femenino, pero también de lo masculino. Y recién que estuve festejando mi cumpleaños, también Eso. me daba Es que cuenta, verá, dice, aquí donde dice categoría está a en ver, blanco. si pueden apagar los micrófonos. El de Hijo, Nancy. pero esta hoja no dice nada. eh, una de las cosas que me di cuenta es que a mi papá le encantaba la farra y estaba bien, pero claro, era por toda la familia era criticado por eso. Además que él vivía en banquetes, en fiestas, tenía que estar en esa farra. Y entonces para mí ahora y conociendo el lugar, Galicia, Coruña, la gente les gusta eso y lo más lindo es que hasta el final de los días para mi papá el jugar cartas era su distracción, eso era como su necesidad vital ya los últimos años, ¿no? Y bueno, ahora para recordarle a él siempre tenemos eso, porque un hombre de mucho que le gustaba, pero los chistes, le gustaba la farra, le gustaba la diversión, y creo que eso también lo he sacado yo y le he sacado ahora de buena manera. Y yo me decía ahora, qué bueno que farrié tanto y qué bueno que me divertí tanto hace muchos años para que estos tiempos que estamos tan quietos yo lo pueda decir, estoy ya más tranquila, porque
los buenos años, yo creo que eso heredé de mi papá y como se dice, lo que se hereda no se hurta. Y ahora lo disfruto y creo que esto es muy importante llevarlo, ya no criticarlo, sino que llevarlo y con mucha honra y con mucho respeto. Esto de que mi papá le encantaba viajar y esto es lo que a mí también me ha encantado siempre, viajar, conocer otra gente, otra cultura, abrirse a otros idiomas, que esto te ayuda en tu crecimiento personal también, conocer a otra gente, abrirse, poder conversar. Mi papá conversaba de todo, y entonces de sus aventuras, de sus viajes. Y esto es lo que también uno con este masculino, uno lo puede también llevar ahora y divertirse igual que él. Así que para mí esto ha sido muy lindo, dar este espacio de reconocimiento a lo paterno. Y una de las cosas que ahora es para adelante y que también les he preguntado es, ¿qué quisieran como sembrar o qué semillas quisieran dejar en lo masculino, eh, en sus hijos o hacia adelante en sus trabajos? ¿Qué sería de lo masculino que ustedes quisieran sembrar a futuro o en las futuras generaciones? ¿Al? Verás, cuando leía la pregunta, cuando me mandaste el otro día, pensaba en algo que a mí me rebota mucho, ¿no? Y es reivindicar una palabra, un sentido que era propio de lo masculino, que era eh, la caballerosidad, ¿no es cierto? Es algo que es un concepto que implica muchas cosas, ¿no es cierto? Eh, Decencia, honradez, pulcritud, discreción, sinceridad, honestidad, todo eso hace parte del ser caballero. ¿Me explico? Es una noción de los abuelos, ahora que hablaba Lucky, que hablabas tú, Lucky, de sus abuelos, de su padre, tú de tu papá. Pero decía, no les conocía a mis abuelos, pero me llamo Alfonso, que es como se llamaban mis dos abuelos, ¿no? Para que veas esas cruces que a veces pasan. Los dos abuelos eran Alfonsos, el Espinosa y el Andrade, y yo soy Alfonso Espinosa Andrade, ¿no? Y aunque a mí me dicen Alf por el bicho de la tele, porque fue así, ¿no? Mi abuelo Alfonso Espinosa firmaba Alf Espinosa Roditi, eh, cosa de la que yo me enteré mucho después, ¿no? Uh, los viejos, los abuelos, tenían esta noción, ¿no es cierto?, del ser caballero, que se aplicaba, mira qué falta nos darían ahora caballeros llevando las cosas públicas del país, ¿no? Porque usted puede ser doctor graduado en no sé dónde, pero si no es un caballero decente, honrado, pulcro, que deba las cosas en orden, que no se mete, no se enloda, porque su nombre le importa, porque su honra le preocupa, la suya y la de los suyos. Esto que decías del apellido, yo no voy a ensuciar el apellido de mi papá metiéndome en una chanchullada aquí por hacer plata. No, pues, me explico. Son nociones que de pronto suenan anticuadas, de pronto la noción del caballero. Una amiga feminista me decía alguna vez que conversaba sobre este tema de la caballerosidad, me decía, es que supone que la mujer necesita de alguien que le rescate. Digo, no, o sea, no es en ese nivel en todo caso que lo quiero yo citar, sino en el sentido de ser hombres de bien, caballeros completos, ¿no es cierto? Con esa virilidad valiente, ¿no es cierto? Que denuncia al cobarde, que denuncia al canalla. ¿Qué falta nos hace? ¿No es cierto? Ese hombre de bien, ese caballero que dice, hombre, me quedo sin trabajo ahorita, pero de esto se va a enterar primero todo el mundo, no por venganza, sino porque aquí están haciendo porquerías con la plata ajena, con la plata de la empresa, ¿no es cierto? Esos caballeros son los que hacen falta, ¿no es cierto? Yo reivindicaría en el caballero de
no es un gritón, no es un mandón, no, no. Un oso sabe siempre guardar las formas y las maneras, ¿no es cierto? Aunque esté en un momento de extrema tensión, eso lo distingue de un, ¿sí me explico? Del que no tiene esa formación y todavía está ahí vociferando. Nos hace falta eso, nos hace falta, creo yo, recuperar y reivindicar y volver a poner en valor cierta parte de esa hombría que tenían los abuelos y es que ahora somos blanditos, ¿no es cierto? En todo, en la ética también somos blanditos. Entonces, sí, más hombres que den de vez en cuando un manotazo en la mesa y digan no, que digan ya basta, eso nos hace falta también, por supuesto que sí, ¿no? Y yo reivindicaría eso de fondo, ¿no es cierto? O sea, no porque uno sea más que los demás, sino porque todos tenemos que tratarnos como iguales, pues, pero siendo gente, siendo decentes, ¿no? Ujú. Sí, gracias. Y yo creo que esa caballerosidad siempre le escuché a mi papá. Mi papá se decía que él había nacido debajo de en la Plaza de la Independencia, debajo del Tigre de la Plaza de la Independencia, pero era uno de los que ahí y era defensor de lo que es la caballerosidad, como tú dices y como alguien dice que sí, esto deberíamos reivindicar, ser un buen caballero, como que le recuerda a alguien eh, la humildad, la solidaridad, la sabiduría. Y esto es lo que realmente creo que para, para muchos, porque también desde la posición de las mujeres es como que, ay, de otro tiempo eres, porque yo ahora cuando hablo también con mis sobrinas o con mis pacientes, no, es que no nos dejan como, no nos dejan nuestra libertad, pero yo me acuerdo mi papá hasta el final, ya viejito y todo, pero te abría la puerta, te atendía, él era eso como, como que lo tenía como muy claro, y no solamente con las mujeres, también era ese respeto a la autoridad, el respeto y estar en orden siempre. Y cuando éramos pequeños más aún, o sea, si es que él estaba hablando, nada que le teníamos que interrumpir o decir, ay papá, ya déjate de tonteras, o sea, él también se ponía como en su lugar y esto era su posición, ¿no? Entonces, esto de la honradez, él siempre lo hablaba y él me acuerdo, decía, yo no me mancharé las manos en esos eventos. Él tenía eventos del gobierno y claro, tenía que pasar coimas, pero él, al final decía, he perdido tantos eventos, pero no me importa, no puedo pasar coimas y no lo haré y no es mi filosofía y me quedaré pobre, pero no voy a dar coimas. Y esto hasta el final de sus días, cuando él trabajaba, él no podía ni aceptaba pagar coimas. Entonces, estas cosas yo creo que si lo llama, y estoy de acuerdo contigo, Alfonso, que es que no es únicamente esto de ser como a lo antiguo, sino que reivindicar esto, reivindicar o dar ese nuevo sentido de la caballerosidad. Así que gracias, Alfonso. Y Lucky, ¿qué dejarías tú de semillas o qué quisieras transformar? Totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Pero también me pongo a cuestionar en qué momento los caballeros deformados son los que comienzan las guerras, ¿no? Yo entiendo que, o ese es mi ideal, una especie donde haya seres, hombres o mujeres maduros, responsables y disciplinados por sí mismos, ¿no? Ya que en este contexto planetario también se genera esta figura del masculino salvador. Lo ves en el presidente, el presidente del Banco Mundial, todas son figuras de masculinos, pero que no me representan. O sea, sí son hombres, pero por esta misma eh, explicación que plantea el Alf, eso no puedo identificarme porque me genera como hasta arcada.
reconociendo que yo no soy una perita en dulce tampoco, ¿no? Pero señalarle a alguien inevitablemente me va a hacer reflejar eh, mis propias huellas. Lo que me gustaría de alguna manera también es, como masculino, sacarme un poco ese traje culposo, ¿no? Comprendiendo a mis antiguos ancestros, los hombres, que tuvieron otras parejas, que tuvieron otros hijos, sacarme esa especie de culpa que reduce la virilidad. No hablo en términos sexuales, sino la potencia del masculino que puede eh, sostener algo o poner un límite. Y claro, volviendo a este tema de la caballerosidad y el mito del caballero, que era alguien que tenía una especie de servicio a la comunidad, no solamente a esta damisela en desgracia, sino que no era una figura de control como alguien que se embiste en un traje y tiene permiso para portar un arma. Era otro tipo de símbolo, de acuerdo con eso. Eh, y no era solamente ayudar al desvalido, sino estar al servicio todo el tiempo. Por sí mismo, por simple reciprocidad con la vida. Pero claro, ¿qué es lo que a mí me gustaría también dejar un poco, sacarme ese programa de yo puedo todo solo? Ese individualismo excesivo, que es como lo escribí, ¿no? Por aquí está el Steffi, en Cuenca. Recuerdo una vez en un taller, luego de haber hecho un seminario lindísimo con la Mar, yo llegué en bicicleta, bailamos y todo estuvo lindo, y esta cuestión de yo lo puedo todo solo. Yo tenía que regresar a un lugar donde me estaba hospedando, agarré la bicicleta y empecé a pedalear. Yo lo puedo solo, hasta que llegó un punto donde me tocó morderme la humildad para preguntar cómo regresar porque estaba perdido. El masculino siento que perdió esa capacidad de pedir ayuda y de reconciliarse con el error. Tenemos tal demanda de perfección que no podemos equivocarnos. Y por esa programación suponemos que podemos liderar un país. Y cuando te equivocas, empiezas a ventilar la mierda y a disfrazar todo lo que has hecho. Me gustaría que los masculinos volvamos a tener esta capacidad de lo gregario, de, de pedir ayuda, de ayudar, de sentirnos vulnerables. Eh, Algo que me permitió este camino de lo sistémico fue volver a reconectar con la parte emotiva que también soy, la parte emocional que no podía ser pública o expresada, o que tenía que encontrar una vena artística para desfogar por ahí. Y claro, otra cosa de específica semilla que me gustaría como eh, castrar textualmente, volviendo al mito de que el masculino castra lo masculino, me gustaría como atrofiar esta idea de pertenencia en la pareja, si yo doy el apellido, ella es mi objeto. Esta sensación de que eh, por esa mala comprensión de caballerosidad, eh, el hombre vea en su relación siempre algo frágil, dependiente, atrofiado, eh, inútil, necesitado. Me gustaría que tanto ellos y ellas logremos coincidir en un plano de espacio y tiempo donde como iguales eh, dependamos, interactuemos, nos interrelacionemos unos con otros sin que haya esta sensación de compensarnos, complementarnos, de oponernos, de, no sé, una relación un poco más de reino mamífero, donde también hay que sacar las garras, defender espacios, pero con otros códigos. Ujú. Sí, y mira, a mí me parece ahí interesante solo como acotación, eh, que también, claro, yo me refería al caballero en esta figura y hice un par de ejemplos, claro, del caballero en lo público, digámoslo así, fuera de casa, ¿no es cierto? Porque es algo que ahorita me está urgiendo como país, como ciudadano, como bicho que vivo en este lado del mundo. Pero sin duda, el caballero no puede no serlo en casa, digámoslo así, o sea, y no puede no serlo en la intimidad.
¿no? Entonces son cosas que ya no es un traje que te pones para ir a trabajar, ¿no es cierto? Por eso cuando se lo quieren poner, algún falseta de estos que llega por ahí, es que se le nota el acartonado, es que se le ve que el terno le estorba. Y por cierto, no es porque lleves terno o estés en bermudas, no va por ahí. Es algo más delicado, ¿no es cierto? Es un tema de espíritu que se hace y que también va a inferir en todo, en la sexualidad, en la cotidianidad, en la relación que tienes como padre con los hijos, ¿no es cierto? Sin duda, ¿no es cierto? Yo lo reivindico en todos esos niveles, ¿no? Trato de reivindicarlo en todos esos niveles y momentos de la vida, ¿no? Ujú. Sí, y es esto que, bueno, alguien dice, dice un caballero, alguien que construye y que está al servicio, como dijo Juan Ignacio, y que crea desde su ser integrado, integrando femenino y masculino, incluyendo todo lo bueno, lo malo, los dos polos. Y yo creo que también es esto de hacerse responsable, ¿no? En todo esto, en traer a la vida, ahora estamos hablando y hablaba el otro día de lo que es el aborto, en la que sí, no, sí, sin esto de la semilla que ponen los hombres, si no las mujeres no podríamos ser madres, ¿no? Y entonces decimos desde las constelaciones que los hombres pasan la vida y esa es la función en el sistema. Y muchas veces es esto de que los hombres y los hombres son los malos y yo creo que en mis épocas como que juzgué mucho, estaba tan implicada en el sistema familiar con el pensamiento de mi femenino, que los hombres eran malos, que dejaban, que abandonaban, que traicionaban. Entonces, esto también yo creo que para las futuras generaciones es importante mirar la responsabilidad en cuanto a traer una vida, que no es solamente, bueno, soy dueña de mi cuerpo y ya, y sino que cómo me hago responsable y digamos que yo digo siempre que los hombres al poner la semilla ponen también el sexo y ponen ese proyecto de vida. Es decir, si viene un hombre a la pareja, es como la función de la pareja, esto de crear un nuevo masculino o si viene una mujer, el trabajo de la reconciliación con las mujeres del sistema y hacer un femenino diferente con los hijos. Entonces, creo que esto es la función tan grande de los hombres y especialmente yo creo que este caballero, como dices tú, esto que vamos a reivindicar es esto de reconciliarnos con ese papá, reconciliar con esos hombres que no pudieran hacer otra cosa. Muchas veces tenían que abandonarlos porque ellos no sabían ser padres. Al igual que nosotros como mujeres, no todas las mujeres podíamos ser madres o podríamos ser desde los 9 años ahora, pero emocionalmente tal vez no estábamos listas. Pero si vemos en nuestras historias familiares, hombres y mujeres dijeron sí, ahora vamos a hacernos del reto. Y creo que en eso también agradecer a la vida que se tomaron el riesgo, muchos comenzaron de cero. Creo que mi papá no tenía nada y empezó a hacer con nosotros lo que tenemos ahora. Y entonces es esto que, como decía alguien, no quieren ser caballeros por perder su trabajo. Ahora muchos es como el dinero fácil, pero si vemos en nuestras historias familiares, a los padres les tocaba trabajar fuerte. Y entonces también creo que si podemos a trabajar fuerte, no solamente ilusionarnos de que nos van a regalar $1,000, sino que hay que trabajar para ganar el dinero. O sea, se nos ha puesto la vida como muy fácil
Y tal vez esto es lo que yo siempre le reclamaba a mi papá, porque él nos hacía trabajar desde los 15 años. Yo decía, papá, pero ¿cómo es posible que nos lleves a trabajar en ese tiempo, trabajar mujeres atrás del bar, poner whiskies, vasos? O sea, esto era impensable, pero mi papá decía, no, este es el trabajo y tienen que trabajar. Yo decía, qué horror, papá, ¿cómo me pones en esa vergüenza? Pero realmente ahora veo cuán grandioso fue este ejemplo de trabajo, porque si no, uno no aprecia eso y creo que ahora en las familias se está como cuidando mucho, los jóvenes son muy cómodos y creo que el ejemplo de trabajo en los jóvenes, creo que esto es muy importante también. Así que hay alguien más decía, alguien dice, ¿qué más dice Lucky por ahí? Y si tú tienes, puedes leer un chat que dice ahí. La Gaby, bueno, dice gracias Moni por estas preguntas y también por estas comprensiones. Un abrazo a todos. Amaro dice una frase interesante, el trabajo dignifica a las personas. El esperar un regalo de 1000 es no enseñar a pescar, como metafóricamente. Y Lili dice, responsabilidad es la habilidad de responder desde el momento presente mediante la reconciliación, abrazándolo todo tal y como fue, puesto que en esta experiencia de vida yo soy su éxito. Ujú. Entender que somos las semillas y que apostaron todo por nosotros, ¿no? También es esto de comprender la fuerza del masculino como esta especie de bodega genética, de que nosotros tenemos esa semilla siempre activa, que no sé si se multiplica, se bien usa, no quiero entrar ahí, pero como volviendo a la primera pregunta, comprender la fuerza de vida, no la fuerza que pare la vida y la multiplica, sino la fuerza que arranca la vida es entrar en ese territorio de responsabilidad también. Sí. Y esto de que cuán responsables somos nosotros de poder transformar el futuro, de ya no quedarnos en el pasado, porque ahora, y esto es lo que estamos trabajando mucho con Juan y con María, de que en el pasado no hacemos nada. Si seguimos en el pasado, si seguimos reclamando a papá, si sigo en la ira, en la guerra de mujeres, de hombres, no sacamos nada. ¿Qué es lo que quiero yo hacia futuro? ¿Qué es lo que yo quiero crear en mi propia vida? Porque tal vez ya las que no tenemos hijos o los que ya tienen hijos ya grandes, pero también es qué es lo que yo quiero ahora para mi vida en un futuro, especialmente ahora en el que necesitamos como poner el hombro todos para salir adelante, sin esperar de que venga ese Salvador, como tú decías, Lucky, y que tenemos que ser responsables de co-crear un futuro diferente. Entonces, para cerrar, no hay nada más. Voy a poner otro compañero, otro amigo que es Bernardo. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, bueno, Bernardo, te habíamos invitado a un conversatorio que lo hemos llamado Renovando el Masculino. Ujú. Entonces, queríamos preguntarte lo primero, ¿quién eres tú como hombre, como masculino también? Sí, ¿quién soy yo? Bueno, de mi profesión empezó con eso. Soy trabajador social. Yo estudié también mediación. También
tengo una formación como entrenador de camino alto y muchas cosas que se trata de outdoor, como entrenador de canoa, entrenador para escalar y también tengo una formación para arco y flecha intuitivo y cosas así. Pero de mi profesión original yo soy trabajador social, yo trabajo con jóvenes en la mayoría. Antes fui músico profesional, cuando fui joven. Y sí, así soy yo. Ok. ¿Cómo has reconocido y has aceptado tu linaje paterno? ¿Cómo ha sido ese linaje paterno, masculino tuyo? ¿De dónde Sí, viene? sí, eso para mí fue un largo camino y muy fuerte porque había un tiempo muy largo, durante muchos años, que yo dejé el contacto con mis padres. Yo tenía nada de contactos para encontrar a mí mismo, para redefinir a mí mismo como yo quiero, quién soy. Y, eso fue muy importante para mí, este proceso de dejar todo lo que he aprendido de mis padres para renovar a mí mismo, para decir, ya, esas son las cosas que ellos me enseñaron y yo cuestiono mucho si está bien o no, quiero eso, no quiero eso. Y este proceso fue muy importante también fueron más o no sé, muchos años, 3 años, 4 años, no tener ningún contacto, nada, ni telefónico, nada. Y ahora, después de tantos años que ya otra vez ya tengo contacto, yo veo que este proceso fue muy sano para mí porque yo veo que ahora les puedo perdonar. Todo que pasó, ya estoy en paz con ellos, también con mí mismo, y les puedo enfrentar ahora al mismo nivel como ser humano. Yo no los veo tanto como mis padres, yo veo más ahora como ser humanos que me conocen muy bien, que yo estoy muy agradecido también ahora, porque ahora puedo ver también las cosas positivas que me dieron. Y les puedo ver al mismo nivel, no como padre y hijo, no es como entre seres humanos. Y ahora también puedo decir que estoy muy agradecido a muchas cosas que me dieron. Y eso fue un proceso muy sano para mí. Sí, y aceptar cómo son ellos, con todos sus errores y todas sus cosas buenas, y dejarlas, y ya, ellos tienen su vida, yo tengo mi vida, y así está bien, así. Ujú. Tú eres de Alemania. ¿De qué parte de Alemania? Y esto es, ¿cuáles son esas raíces? Tal vez tu sistema de los hombres estuvieron en la guerra. ¿Sabes algo de tu historia? Sí, yo soy de Alemania, esta provincia se llama Renania Palatinada. Es en el oeste, un poquito del sur y oeste de Alemania, muy cerca a la frontera de Francia. Mi mamita también es francés, sí, ella es francesa. Sí, la guerra, mi padre viene de una provincia que ahora está en Polonia,
antes fue Alemania, después Polonia, y entre las guerras siempre cambió este lugar. Sí, a veces fue Polonia, parte de Polonia, a veces parte de Alemania. Pero él es alemán, que creció antes fue Polonia y fue como extranjero en su propio país. Y durante la guerra él escapó a Alemania para vivir en Alemania. Su padre murió muy temprano en la guerra, él no lo conoce, tampoco yo. Y no sabemos mucho de él. Fue un campesino que cuando la guerra empezó ya le tocó ir a la guerra, y como fue campesino no sabía mucho cómo funciona la guerra. Fue uno de los primeros que murió. Y mi padre creció con su madre, como madre soltera, y su gran hermana, que también tomó mucho el espacio como madre. Sí, él creció con dos mujeres muy fuertes, muy alemanas y muy fuertes. Los que conocen a las chicas alemanas saben que son muy fuertes, especialmente esos de la época de la guerra, porque claro, había un montón de hombres que murieron, y les tocaba a las mujeres ser fuertes, hacer todo, ¿sí? Todo, ellos manejaban todo, ellos trabajaron tal cual en las fábricas, también en el campo, y ellos fueron responsables para la familia, para todos. Las mujeres realmente de esta época son increíblemente fuertes. Y se nota hasta hoy en Alemania, las mujeres tienen esta fuerza. Sí, y de mi lado materna, sí, yo conozco a mi abuelo. Él es como Schneider. ¿Qué? Sastre, lo siento. Él tenía su pequeñita tienda y hice trajes para hombres y uniformes y cosas así. La mayoría siempre fueron muy pobres, no tenían mucho. Siempre la pobreza fue un gran tema, y también la guerra. Los alemanes estaban en Francia, y claro, eso fue muy impactante, sí, también para mi madre. Mis padres son esta generación de la guerra que ya fueron niños cuando pasó eso de la guerra, y claro, durante su niñez solo conocen guerra y nada más, y eso les impactó, para mi forma de vista, hasta el fin de su vida. Sí, este pensamiento de no tener nada, cuidar de las cosas, no echar cosas fácilmente. Ellos coleccionaban todo, no importa qué y cómo, pero fue muy importante no echar nada, porque todavía puedes usar tal vez un día, y así, sí. Este proceso que tú dices de alejarte por 2 o 3 años de tus padres, ¿qué transformó en ti? ¿En qué transformaste tu masculino en todo este tiempo? ¿Cómo has transformado tu masculino? Bueno, yo desde el principio, desde fui niño, tenía muchos lados como femenino. Muchas veces me preguntaron, ¿tú eres niño o niña? Porque fui muy sensible, muy tranquilo, muy tímido, y yo siempre tenía este lado dentro de mí. Y mi papito es, claro, tal cual por la guerra, pero también como fue antes la educación, fue muy fuerte, duro, toda una autoridad. Y a veces yo tenía un poco de miedo como niño de él. Sí, pero después, cuando yo crecí, yo siempre tenía esto, que soy diferente y quiero también ser diferente, ¿sí?
Y eso fue más una lucha contra el entorno que con mí mismo, porque yo no sentí que dentro de mí mismo algo está mal. Yo siempre pensaba, no, estoy correcto, pero el entorno siempre reaccionó raro, porque yo no encajó nunca de eso de ser hombre, macho, fuerte nunca fui uno de estos hombres y mi entorno siempre reaccionó raro y entonces para mí siempre fue difícil encontrar mi rincón. Y por eso fue muy importante para mí este proceso de preguntarme quién soy, quién quiero ser, especialmente como hombre, porque ya soy hombre y no puedo negar eso. Ya debo vivir con eso, con este hecho. Y eso fue un proceso muy sano o también muy doloroso, sí, para preguntarme quién soy, quién quiero ser, que tengo la capacidad de hacer lo que quiero y enfrentarme con muchas cosas y decir, no, así quiero ser y ya. Y entonces voy a este camino, no importa cómo que. Ok. Y ahora que tienes un hijo hombre, ¿y qué masculino le podrías transmitir a tu hijo y también a las futuras generaciones de este masculino? Sé que tú también trabajas con jóvenes, entonces, Y ¿cuál es ese masculino que tú quisieras transmitir? Porque esta charla no solamente es para mujeres, sino también para hombres. Y, y creo que tanto mujeres como hombres tenemos esto del masculino y del femenino también. sí. Entonces, ¿cuál sería esta como misión de tu vida para transmitir el masculino, tanto a tu hijo como a las futuras generaciones? Ujú. Primero, cuestionar el patriarcado, que para mí es algo no aceptable, que no es bueno para mí. No aceptar eso como hecho, ya vivimos un patriarcado y ya punto, ya es así es y hay que vivir eso, no, eso no, hay que cuestionar eso y decir no, es natural y no es bueno. También tener el valor de vivir sus sentimientos, ser intuitivo, escuchar a su voz de su corazón, no negar estas cosas, estos lados. Encontrar el equilibrio entre su intelecto y su corazón. Eso para mí es muy importante que él aprenda eso, valorar los dos lados. También aceptar que todos, y eso es lo en que yo creo, que todos nosotros tenemos un lado femenino y un lado masculino, y es miti-miti para mí. No es porque soy físicamente hombre, yo tengo 80% hombre y solo 20% mujer, no, para mí es miti-miti. Y aceptar eso y vivir con eso y encontrar qué significa eso para uno mismo. Y tampoco, para mí muy importante es no presionarla a una dirección especialmente. Por ejemplo, cuando él fue niño muy chiquito, a él le encantaba jugar con coches. Yo le digo, yo no digo, no, tú debes jugar con muñequitas porque debes desarrollar tu lado femenino también. Yo no empujo a estas cosas. Y él hizo lo que él quería y como él quería. Y después,
por ejemplo, hoy, ya como es en la pubertad, ya tiene casi 15 años, a él le gusta cocinar y hacer pasteles y cosas así, ¿ya? Y le dijo también, dice, sí, súper chévere, sí, hazlo, si te gusta, es súper, súper que te haces cosas de la cocina, sí, yo no juzgo, yo no digo, eso es más femenino, eso es más masculino, no, no, él debe desarrollarse a sí mismo y en libertad, y eso para mí es muy importante, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, muchas familias que dicen que son modernas o feministas, que dicen, hay que negar todo que es masculino, no, no, también deben jugar con muñequitas, no sé, y les quieren empujar a cosas que no son de los niños o de las niñas, y hay que dejarles crecer normal, sin empujarles a un lado y implementarles cosas en la cabeza que al fin no les dice nada, ¿sí? Son cosas de los padres que no han hecho en sí mismos. Y así, eso es para mí una cosa, sí, que yo pienso que es importante, sí. Sí. Ajá. Es muy importante lo que tú dices de los padres hacer su propio proceso, ¿no? Porque Sí. esto, tanto de cuestionar el sistema patriarcal como el cuestionar también la familia, los roles en la familia, cómo se dan. ¿Y cómo tú crees esto de importante de los padres hacia los hijos, de esta relación de los padres y los hijos? ¿Cómo Mm, crees que es bueno para las nuevas generaciones, digamos? ¿Qué sería una relación sana o cuál es la Sí, ¿qué pregunta? sería una Sí, sí. relación sana? Sí, primero que los padres en sí mismos aceptan que tienen los dos lados y también viven y muestran a sus hijos los dos lados. Sí, que también el padre llora en frente de sus niñas y dice, sí, a veces me siento débil o no sé todo, yo soy solo ser humano, no soy un superhéroe, yo soy un hombre normal con mis debilidades también y mostrarles ser sincero con sus guaguas. Eso es muy importante, no fingir que eres alguien que no eres. También eso, ser consciente de quién eres, de tus fuerzas y de tus debilidades, mostrarlas y también dejar a tu niño o niña explotar estos lados. Sí. Si un niño, no sé, de 5 años quiere ponerse los zapatos de la madre, ya, ¿por qué no? Ya, y debe explotar esta experiencia o maquillarse si encontró el labial de la María, ¿para qué no? Ya, eso es importante, dejarles y no decir, uy, eso no se hace, ¿qué es eso? O si la niña solo quiere ponerse jeans y nunca faldas, nunca trenzas, ya eso también está bien, ya, ¿para qué empujarla a este lado si pero también aceptar si ella dice, yo solo quiero cosas pink, nada más, y soy muy niña, muy chica, y a mí me encanta estar en faldas y nada más, ya tampoco empujarla, no, como mujer femenina, feminista, debes poner también jeans y debes ser fuerte, y no sé, no, dejarla bajo de su carácter, su propio ser, su propio carácter, como son, y apoyarles a encontrar su camino. Eso es para mí lo correcto.